Bueno, buenas tardes. Es un gusto enorme estar en este espacio, en OEI, Vertic, espacio que quiero decir ante todo que celebro, ¿no? Como uno de los más prolíficos e interesantes para el debate de la incorporación de tecnologías en la educación que se ha abierto este año. Cuando Vera Rexach, hoy en El Salvador, me invitó, me dijo: quiero que hables de profesores ejemplares. No me preguntó de qué quería hablar. Y esto creo que tiene que ver con otra conferencia en la que yo de alguna manera había planteado parte de esta perspectiva, y Vera me dice: me parece que es importante retomar esta cuestión. La realidad es que es un tema en el que pienso permanentemente, es un tema, los que me conocen saben que hace años que recorremos los planteos que tienen que ver con esta cuestión, o sea que bueno, estoy agradecida a Darío, a Vera, a Andrea y también por haber elegido particularmente este tema. Yo creo que hay una suerte de apelación que propone el mismo tema, ¿no? Ustedes, cuando pensaron en venir a escuchar una conferencia, una charla sobre profesores ejemplares, probablemente hayan pensado en los profesores que consideran o que consideraron ejemplares. Creo que hay una suerte de fenómeno que tiene que ver con que esta cuestión nos invita a pensar en alguien, y yo creo que pensar en alguien que desde su práctica de la enseñanza nos haya dejado una huella, probablemente pueda ser uno de los ejercicios más interesantes que podamos hacer hoy. En el recorrido que hice pensando en esta exposición, me encontré con una publicación de cuadernos de pedagogía en ocasión del 25 aniversario, donde Jaume Carbonell, de alguna manera en la apertura, sostiene: la memoria, cuando se activa, tiene más semillas de futuro que restos del pasado. Y me parece que hay algo de este recorrido que les voy a proponer que tiene esa articulación entre pasado y futuro. De alguna manera, en la formulación del tema también hay algo de esta formulación. Mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Y de alguna manera está estructurada la presentación recogiendo algo de esto. En esa publicación se eligieron una serie de educadores del siglo XX, probablemente bastante próximos a los que cualquiera de nosotros elegiría, y en la caracterización que se hace de ellos aparecen ya una serie de rasgos que uno podría decir son dimensiones de análisis que nos importan a la hora de pensar en prácticas ejemplares. Con referencia a la obra de Freire, de Montessori, de Piaget, de Makarenko, de Dewey, lo que aparece en esta sistematización es que hay rasgos tales como crear ambientes de aprendizaje, fomentar la educación integral, forjar una comunidad de vida, entender cómo se construye el conocimiento y se desarrolla la inteligencia, implicarse en una comprensión crítica de la realidad, realizar un trabajo socialmente productivo, proyectar la experiencia en la comunidad. Algunos rasgos que nosotros podríamos usar, casi les diría con tranquilidad de espíritu, para definir una práctica de un profesor que consideramos ejemplar. Y acá hay algo que me importa señalar, y es que en el fondo creo que podríamos encontrar bastante consenso para pensar cuáles son aquellas prácticas que definen a los docentes que consideramos ejemplares. En el mismo trabajo, Jimeno Sacristán se pregunta por qué nos importa este análisis, y sostiene que este análisis nos permite tener no ejemplos ni modelos para replicar, sino argumentos para pensar la enseñanza ejemplar en nuestras propias circunstancias. Hay en los recorridos de los trabajos de las últimas décadas referidos a los profesores ejemplares, a
aquellos que podríamos destacar bastante consenso, y especialmente en el trabajo de Gary Festemacher o de Philip Jackson, en términos de que es posible hablar de una buena enseñanza. Festemacher dice: la buena enseñanza tiene fuerza moral y epistemológica. Esto tiene que ver con enseñar lo que vale la pena ser enseñado y además aquello que es capaz de transformar, de generar en los otros acciones de principio, en un análisis que está bastante próximo al de la virtud. La realidad es que cuando nosotros, Andrea decía, esto tiene que ver con recorridos que hicimos especialmente en los trabajos de investigación, con un trabajo que a lo largo de las últimas décadas, durante 2 décadas, dirigió Edith Litwin. Empezamos a buscar los buenos docentes, y eso fue un trabajo de la década que iniciamos en la década del 90. Lo que nos encontramos fue que había mucho acuerdo en las comunidades académicas en reconocer quiénes eran aquellos docentes que eran considerados buenos. En principio, cuando se desarrolló esa propuesta metodológica, habíamos pensado en trabajar con los alumnos preguntándoles quiénes eran sus buenos docentes. La realidad es que en el recorrido de esa construcción nos dimos cuenta que los alumnos, los directores o los decanos o los colegas, prácticamente que todos elegían a los mismos docentes en el marco de una institución. Empezamos en un recorrido que, además de la buena enseñanza, tiene que ver con el estudio de la innovación, a pensar que las propuestas de esos docentes tenían, casi les diría, nombre y apellido. Tenían la marca en el orillo de los profesores que la llevaban adelante. Entonces uno podría decir, bueno, pero así la literatura la enseña tal. Empezamos a estudiar esas prácticas, las prácticas de esos docentes. Eso dio lugar, especialmente en el trabajo de Edith, a la publicación de su tesis de doctorado, Las configuraciones didácticas. En un rato voy a tomar algún aspecto en particular de esto. Y en mi propio caso, empecé a trabajar y me encuentro trabajando la idea de enseñanza poderosa. La enseñanza poderosa tiene que ver con lo que explota en la práctica, con aquellas clases donde los alumnos sienten que sucede algo, que no salen de la clase igual a como habían entrado. Y por otro lado, aquello que perdura en el recuerdo, que cuando pasa el tiempo, pasan los cuatrimestres, pasan los años, sigue quedando. Tengo un análisis que está presentado en el trabajo, en el libro que Andrea mencionó, en Enriquecer la enseñanza, de cuáles son los rasgos de la enseñanza poderosa. Y básicamente los sintetizo acá. Creo que la enseñanza poderosa da cuenta de un enfoque teórico actual. Está ayornada en términos de la disciplina, enseña contenidos que tienen que ver con la actualidad. Cuando enseña contenidos que tienen que ver con el pasado, los ubica en el pasado, en una reconstrucción que es de tipo histórica. La enseñanza poderosa permite pensar al modo de la disciplina, muestra un modo de abordaje que en términos conceptuales, metodológicos y hasta podríamos decir epistemológicos es propio de un campo y no de otro. La enseñanza poderosa, acá recuperando una idea bruneriana, permite mirar en perspectiva, permite analizar desde un punto de vista, pero cambiarlo y analizar lo mismo desde otro punto de vista o con otro marco de abordaje. Un punto que es de los que a mí más me interesa, pero sobre los que siento que hay más, si quieren, lugar para el debate, creo que la enseñanza poderosa está construida en tiempo presente. Esto quiere decir que esta construcción para esta conferencia es muy reciente y para esta conferencia, por más que yo haya hablado de esto en otras oportunidades y vuelvo a hablar en los próximos meses, pero hay un análisis de la construcción de la propuesta que tiene que ver con el hoy. Y cuando tiene que ver con el hoy, recoge temas que tienen que ver con el contexto, con un grupo, con un aspecto de la institución que es muy actual, por supuesto con lo que sucede en la realidad, más allá del espacio de la práctica de la enseñanza, con lo que sucede desde una perspectiva política, económica, social.
Además, estoy convencida que, y el análisis así lo demuestra, que estas construcciones ofrecen una estructura didáctica fundamentalmente, que es una construcción original, que va más allá de lo que llamaríamos la secuencia didáctica clásica y que en esa búsqueda crea. Y fundamentalmente, y pensando en términos retrospectivos, estas propuestas son conmovedoras. Yo decía hace un momento, los alumnos sienten que salen de estas propuestas de un modo diferente al que entraron. Y conmueven, en algún sentido, también les diría, afectivamente, emocionalmente, tienen un compromiso con lo que es la subjetividad del otro. Hay un autor que toma en consideración, para mi gusto de un modo brillante, la cuestión que tiene que ver con la docencia, que especialmente se destaca, que es Philip Jackson, a través de sus diferentes obras. Pero me interesa recuperar especialmente el aporte de Práctica de la Enseñanza, un libro que está publicado en Editorial Amor-Ortu, donde Jackson hace referencia a la investigación de Anne Quenle, que recupera desde una mirada retrospectiva los recuerdos, las imágenes que tienen los interrogados sobre aquellos que fueron sus profesores y que dejaron esas huellas que persisten en el tiempo. Hay una que quiero particularmente compartir y dice así: para mí ella fue como una mirada al mundo que había más allá de la escuela y de mi pueblito de 800 habitantes. Era hermosa, vivaz, ingeniosa y tenía una mente verdaderamente brillante. Su energía no tenía límites. Dictaba todos los cursos de inglés del colegio, dirigía las representaciones teatrales, preparaba el anuario escolar, organizó concursos de lectura interpretativa y declamación, fundó una biblioteca en el pueblo y así sucesivamente. Ella, esa profesora, esa maestra, era el centro cultural de nuestro pueblo. Hay en el modo de pensar la enseñanza en esta tradición transformadora, en oposición con la tradición mimética que repite de Philip Jackson, algo que me importa especialmente mencionar y que tiene que ver no solamente con el mirar hacia atrás, y suelo decir que si hay algo que define la didáctica clásica es la mirada hacia adelante, es pensar en lo que viene, y especialmente lo que viene es la planificación, ¿no? Aparece como representada esa idea por la planificación. Hay algo en esta mirada hacia atrás que Jackson comparte con otros autores, una cuestión que me importa particularmente, que tiene que ver con lo que él afirma también en este trabajo de Práctica de la Enseñanza, y tiene que ver con afirmar que el pasado tiene fuerza reinterpretativa, que uno puede cambiar el pasado a través de un proceso de reinterpretación, refiriéndose al pasado docente. Y esta para mí probablemente sea una de las ideas más interesantes de la pedagogía actual, pensar que podemos construir conocimiento, y conocimiento fundamentalmente didáctico, pedagógico, cuando pensamos en lo que hicimos, no cuando pensamos en lo que estamos por hacer. Cuando volvemos sobre la clase que dimos, cuando volvemos a encontrar significado en aquello que sucedió, a veces recientemente y a veces no. A veces hay eventos de la vida docente que siguen cargados de significado, que nosotros seguimos trabajando y descubriendo a lo largo de años o a lo largo de décadas. En esta mirada, y sigo pensando en este tramo, en el pasado memorable, en aquel que nos deja huellas que persisten, quiero compartir con ustedes tres fragmentos que son tres fragmentos de la investigación. El primero tiene que ver con mi maestra, con Edith Litwin, y con una entrevista que le hice hace algunos años
sobre quiénes habían sido sus profesores memorables. Un día me senté y le dije, bueno, Edith, háblame de tus profesores memorables. Estaba claro que para mí ella iba a ser para siempre mi profesora memorable. Y Edith eligió en esa oportunidad a Julio Pairó, que era su profesor de Historia del Arte como materia para la carrera de Ciencias de la Educación en la década del 60. Edith dijo en esa entrevista, aprendí a saber, Pairó te prestaba los ojos, aprendí a saber matices, símbolos, representaciones, vos no podías ver lo que él veía. Si mirabas solo, no veías lo mismo que él cuando te contaba. Creías que eras vos el que miraba a través de los ojos de él. Te deslumbraba la mirada. Era una clase descriptiva, pero profundamente interpretativa. Era entender desde la crítica de la obra el contexto, la historia, los conflictos del momento. Lo que lograba transmitir era la genialidad, la inteligencia. Se podía mirar la mente de alguien a partir de su producción. Y no preguntaba si uno entendía, estaba seguro de que uno entendía, no tenía dudas. Que es ahí la comprensión, si él te estaba contando lo que estaba sintiendo al descubrir algo que no existía, lo que te contaba era la emoción. Sentías lo que él sentía o no sentía. Edith, en este fragmento se refiere, por ejemplo, al análisis de algunas obras, de algunos cuadros en particular. Y menciona, por ejemplo, el matrimonio Arnolfini y dice, vos veías la fidelidad, pero veías la fidelidad porque Pairó te decía que ahí estaba la fidelidad. Yo puse a esta entrevista que reconstruí como relato, le puse un título que es Te prestaba los ojos. Y en ese Te prestaba los ojos sostengo que hay algo de lo que Edith también construyó para la didáctica, en una idea que es el metaanálisis de la clase. Una de las construcciones probablemente más importantes del trabajo de Edith como aporte para la didáctica en nuestro país y en nuestro tiempo tiene que ver con la posibilidad de mirar la clase transcurrida en otro plano y hacer una reconstrucción interpretativa a partir de dimensiones de análisis didáctico. Es de alguna manera un prestar los ojos para mirar la clase. Y es difícil, digo, casi que uno termina abusando del proceso interpretativo, pero creo que hay algo de prestar los ojos que Edith construyó en las clases de Pairó de arte que renació en su construcción para la didáctica. En otro caso, en un caso de las configuraciones didácticas, Edith se refiere a otro de los grandes profesores de la década del 60 en la Facultad de Filosofía y Letras, que es el profesor José Luis Romero, historiador argentino. Edith toma el caso de las clases de José Luis Romero para trabajar lo que denominó en su momento la secuencia no lineal centrada en la invención. Y en este fragmento lo que sostiene es que en las clases de historia, y además en las clases de historia grabadas que trabajamos en el marco de la investigación, hay una construcción de categorías para el campo de la historia que son de nuevo tipo, que el profesor las construye como especialista, que es en este caso, en el marco de la clase que está dando. Y se refiere concretamente a la idea, en este caso, de disconformismo. Es particularmente interesante que Edith resalta en el registro que José Luis Romero afirma, al cabo de haber hecho esa explicación con saltos, con relaciones cruzadas, si esto no fuera cierto no lo podría asegurar, porque la historia y las ciencias del hombre no son ciencias exactas. Y ahí está el profesor ejemplar, que si hay algo que elige para destacar, luego de haber construido una categoría en clase, es el carácter provisional también de lo que acaba de construir. Y creo que ahí tenemos otra marca de enseñanza memorable. Para terminar con este tramo, recientemente entrevisté a un
a un profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Letras, Martín Cohen, que es escritor argentino, interesantísimo, probablemente lo conozcan por su trabajo Ciencias Morales, bueno, y hace unos pocos meses publicó Bahía Blanca, a cuya reconstrucción de su profesor memorable, que es David Viñas, llegué por lo que él escribió sobre Viñas cuando Viñas falleció. Estoy haciendo en este momento un seguimiento que tiene también que ver con esta búsqueda. El otro día Alejandro Pisitelli me decía, yo publiqué una oda a Conrado Egerland cuando murió. Hay también una reconstrucción posible que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que uno celebra de la vida de los profesores memorables cuando mueren. Así fue que llegué al trabajo de Viñas, a la construcción de Viñas a partir de Martín Cohen. Y Martín dice, lo que otros explicaban, Viñas lo hacía. Me parece que acá hay una clave interesantísima. Quiero tomar un fragmento, no es este, después vuelvo a este, pero me parece que acá hay una clave para entender lo memorable, ¿no? Cohen dice, Viñas hacía cruces de la literatura del siglo XIX con el presente que no eran los obvios, no eran previsibles, no eran ni moraleja ni conclusiones. Eran dispositivos de su manera de pensar. Una de las 2 veces que vino el Papa a Buenos Aires dio misa por Palermo. Viñas cuenta que caminó desde la Feria del Libro hasta no sé dónde, pasando por el altar del Papa. Esa conexión de su caminata, para él era una conexión de sentido, donde Borges resultaba equivalente al Papa. La conexión estaba dada por el espacio de la ciudad, que era algo que él trabajaba muchísimo. Recuerdo que hubo un murmullo, y entonces él dijo, con sus diferencias desde ya, uno nació en Palermo, el otro en Polonia. Esa fue la diferencia que admitió, y construyó algo genial, la idea de que un escritor canónico es el Papa de una literatura. En el mismo sentido de Romero, hay de nuevo una invención en clase. En estos casos, la invención tiene que ver con la propia genialidad de los docentes que están eligiendo como profesores memorables, ¿no? Uno podría decir en este rastreo, de nuevo, que es una mirada hacia atrás, aparecen, bueno, claramente para mí Edith, la figura del propio Jackson como educador del siglo XX, Romero, Pairó, bueno, Martín Cohen hablando de Viñas, docentes destacados que cuando piensan en situaciones donde en clase apareció la genialidad. Y esa genialidad tiene que ver con una construcción de nuevo tipo, con la posibilidad de crear y de inventar en el seno de la clase.